Hay algo que ningún villano de la animación parece aprender nunca. ¡Uy, qué horror! No importa cuánto poder tengan, no importa cuántas veces hayan ganado antes, no importa si controlan un reino, un ejército o una ciudad entera, el héroe siempre encuentra la forma. Y lo más fascinante no es que ganen, es cómo ganan. ¡Desgraciado! Porque en las mejores películas animadas de la historia, los héroes no vencen con fuerza bruta, no vencen por suerte, vencen porque piensan más rápido, más profundo y más creativamente que sus enemigos. Esto es un análisis de los momentos exactos en que el héroe demostró ser, sin ninguna duda, más inteligente que el villano. Y algunos de estos momentos van a cambiar completamente la forma en que ves estas películas. Empecemos con uno de los momentos más subestimados de toda la historia de Pixar. Woody, el vaquero de Toy Story. La mayoría de las personas recuerda a Woody como el líder emocional de la historia, el juguete que más quiere a Andy, el que tiene miedo de ser reemplazado. Pero hay algo que pocas personas notan. Woody es estratégicamente el personaje más inteligente de toda la franquicia. Y el momento que lo demuestra, mejor no está en la primera película, está en la tercera, Sunnyside. La guardería que parece un paraíso y es en realidad una prisión perfectamente organizada. Lotso, el oso de fresa, lleva años construyendo un sistema de control absoluto. Tiene cámaras, tiene informantes, tiene toda una jerarquía de juguetes que obedecen por miedo o por conveniencia. Ha pensado en todo, ¿o no? Woody observa, no reacciona de forma impulsiva, analiza cada elemento del sistema de Lotso, identifica sus debilidades y construye un plan de escape que aprovecha exactamente lo que Lotso nunca consideró, que los juguetes seguirían confiando entre sí, incluso bajo presión. Pero hay algo más profundo aquí. Woody entiende algo que Lotso perdió hace mucho tiempo. Lotso fue abandonado por su dueña. Eso lo rompió, y desde ese momento, su inteligencia se volvió completamente reactiva, basada en el miedo y el control. Construyó un sistema brillante, sí, pero construido sobre una premisa falsa, que todos los juguetes son tan cínicos como él. Woody apostó exactamente a lo contrario, y ganó. Lo que hace a Woody superior intelectualmente no es que sea más listo en el sentido técnico, es que comprende la naturaleza humana y la naturaleza de los juguetes, a un nivel que Lotso nunca alcanzó porque se negó a ser vulnerable. Eso es inteligencia emocional aplicada a la estrategia. Y en Toy Story 3 es lo que salva a todos. Pero Woody no es el único. Hay un personaje que durante años fue subestimado por el público, exactamente igual que su propio villano lo subestimaba a él, y esa subestimación fue su arma más poderosa. Ahora hablemos de un héroe que nadie esperaba que fuera inteligente. Shrek. Sí, el ogro, el que vive en un pantano, el que asusta a aldeanos por deporte. Esta es la parte en la que salen corriendo. Shrek, en su primera película, hace algo que los analistas de narrativa siguen estudiando. Utiliza los prejuicios del villano como arma. Lord Farquaad es un hombre brillante en muchos sentidos. Perfecto. Construyó Duloc desde cero. Tiene un reino perfectamente organizado, reglas claras, una visión política elaborada. Es metódico, calculador, ambicioso. Y tiene un defecto fatal. Desprecia a todo lo que considera inferior a él. Los personajes de cuentos de hadas, los seres mágicos y sobre todo a Shrek. ¡Uy, qué horror! Farquaad nunca considera la posibilidad de que Shrek sea una amenaza real, porque en su cabeza, un ogro no puede serlo. Es un monstruo, un ser primitivo, algo que se elimina o se ignora. Shrek lo sabe y lo usa. A lo largo de toda la película, Shrek deja que Farquaad lo subestime. No revela su verdadera capacidad de planificación. No muestra sus cartas. Deja que el villano se sienta completamente en control, hasta el momento exacto en que ya no puede controlar nada. La confrontación final no es una batalla de fuerza. Es el colapso de los supuestos de Farquaad. El dragón, Fiona, la verdad sobre el hechizo, todo llega de golpe, porque Shrek construyó las condiciones para que así fuera. Farquaad perdió porque nunca consideró que valía la pena estudiar a su enemigo. Shrek ganó porque estudió perfectamente a su enemigo sin que éste lo notara.
Eso, en cualquier contexto, es una forma superior de inteligencia. Lo que acabamos de ver en Shrek tiene una variante todavía más sofisticada en otra película. Un caso donde el héroe no solo usa los prejuicios del villano en su contra, sino que aprende de sus propios errores en tiempo real y los convierte en la trampa perfecta. Pasemos a una película que parece una comedia policial, pero es en realidad uno de los thrillers más sofisticados de la animación moderna. Zootopia. Y la oficial, Judy Hopps. Judy Hopps entra a la academia de policía siendo la primera coneja en la historia de Zootopia en intentarlo. Todos esperan que fracase. El sistema está diseñado para que fracase, y cuando finalmente se gradúa y llega a la ciudad, le asignan control de parquímetros. Podría haberse rendido, podría haberse conformado. En lugar de eso, convierte su trabajo más humilde en el inicio de la investigación más importante en la historia de Zootopia. Lo que hace a Judy extraordinariamente inteligente no es solo que resuelva el caso, es la forma en que lo resuelve. Dawn Bellwether es uno de los villanos más inteligentes de toda la animación de Disney. No tiene fuerza física, no tiene un ejército visible, tiene algo más peligroso, una narrativa. Ha construido durante años una historia en la que los depredadores son inherentemente peligrosos, y ella es la protectora inocente. Es una manipuladora de primer nivel que opera desde la sombra mientras cultiva la imagen perfecta de vulnerabilidad. Y Judy casi cae en la trampa. De hecho, cae parcialmente. Su conferencia de prensa, donde sugiere que los depredadores podrían tener instintos primitivos incontrolables, es exactamente lo que Bellwether necesitaba. Judy, sin darse cuenta, se convirtió en portavoz del prejuicio que Bellwether estaba sembrando. Pero aquí es donde la inteligencia de Judy brilla de verdad. Se da cuenta de su error, lo acepta públicamente, y entonces hace algo que los villanos raramente esperan de sus víctimas. Vuelve más preparada. La trampa final, donde Judy y Nick registran la confesión de Bellwether después de hacerle creer que el plan funcionó, es una obra maestra de inteligencia táctica. Judy no solo resuelve el caso, construye una trampa usando las mismas herramientas de manipulación que Bellwether había perfeccionado durante años. La cazadora cazada con sus propias técnicas. Lo que hace este momento tan poderoso es que Judy no gana a pesar de haber sido manipulada antes. Gana precisamente porque aprendió de ese momento. Transformó su mayor error en su mayor ventaja. Eso es adaptación inteligente en tiempo real. Y muy pocos personajes animados lo hacen tan bien. Judy usó la observación para vencer. El siguiente héroe llevó esa misma idea a un nivel que ningún vikingo de su aldea habría podido imaginar, porque mientras todos los demás reaccionaban, él simplemente prestaba atención. Ahora vamos a una película de DreamWorks que cambió para siempre la forma en que la animación puede contar historias sobre identidad, trauma y redención. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Hippo es, en el fondo, el héroe más improbable que DreamWorks jamás creó. Es el más pequeño de su aldea vikinga, el más débil físicamente, el que no puede lanzar un hacha, no puede levantar una espada, no puede rugir de manera intimidante. Su propio padre lo considera una decepción. Y sin embargo, Hippo hace algo que ningún vikingo en cientos de años había logrado: establecer paz con los dragones. ¿Cómo? No con fuerza, con observación. Cuando Hippo captura a Furia Nocturna, la especie de dragón más temida y nunca antes vista de cerca, no lo mata. Lo observa. Toma notas. Descubre que el dragón tiene miedo, igual que él. Descubre que el comportamiento agresivo de los dragones no es malicia, sino defensa. Hippo descifra el lenguaje de los dragones no porque tenga un talento mágico especial. Lo hace porque presta atención cuando todos los demás solo reaccionan. El villano en la primera película, el Gran Furia Nocturna, esa entidad hambrienta y monstruosa que controla a los demás dragones a través del miedo, representa exactamente la mentalidad que Hippo rechaza. Es poder puro sin comprensión, fuerza sin inteligencia. Hippo lo derrota no golpeándolo. Lo derrota privándolo de su fuente de poder, los dragones que lo alimentaban. Y lo hace porque entendió el sistema completo cuando todos los demás veían solo el síntoma. Pero lo que hace a Hippo realmente extraordinario es lo que ocurre en la segunda película. Drago la Barbacua es un villano de una sofisticación
que la animación infantil rara vez se permite. No es un lunático, no es un payaso, es un ideólogo. Cree genuinamente que el mundo es un lugar peligroso y que la única respuesta válida es el control total. Su lógica es casi comprensible, lo cual lo hace aterrador. Hippo intenta razonar con él, intenta usar la misma estrategia que funcionó con Furia Nocturna, y falla. Drago no es como Furia Nocturna. No tiene miedo, tiene convicción. Y aquí la película hace algo brillante. Muestra que la inteligencia de Hippo tiene límites, que no toda batalla se gana con empatía, y que a veces el coste de ganar es devastador. La victoria final no es perfecta, es costosa, y eso la hace honesta. Hippo gana porque entiende algo que Drago nunca comprendió, que el vínculo entre Furia Nocturna y él no es control, es confianza, y la confianza, al final, siempre supera al miedo. La confianza venció al control en el mundo de los dragones, pero hay una película de Pixar donde la victoria dependió de algo completamente diferente, de encontrar una verdad que alguien poderoso había enterrado durante décadas, y de exponer esa verdad en el momento exacto en que más personas estaban mirando. Sigamos con una película de Pixar que hizo llorar a generaciones enteras y que esconde uno de los análisis más profundos sobre familia, memoria y sacrificio en toda la historia del cine animado. Coco. Y Miguel Rivera. Miguel es un niño de 12 años que ama la música en una familia que la prohíbe. Eso ya es una contradicción dramática perfecta, pero la verdadera genialidad del personaje no está en su amor por la música, está en cómo resuelve un misterio que lleva décadas enterrado. Ernesto de la Cruz es el gran villano de Coco, y es un villano brillantemente construido, porque su malicia está completamente oculta detrás de una imagen pública impecable. Es el músico más amado de México. Es el músico más amado de México. Sus canciones hablan de seguir tu corazón, de no rendirse nunca, de luchar por tus sueños. Es, en apariencia, exactamente el tipo de héroe inspirador que Miguel quiere ser. La verdad es que Ernesto robó todo. Las canciones, la fama, la identidad de Héctor, su amigo y compositor verdadero, y después lo mató para que nunca pudiera reclamar lo que era suyo. Miguel descubre esto no con evidencia directa, lo descubre conectando detalles que nadie más conectó, porque nadie más tenía la combinación exacta de información que él tenía. Está en el mundo de los muertos. Conoce a Héctor, el hombre al que su familia había borrado de la memoria. Ve las fotos, escucha las historias, reconoce las canciones. Y en el momento en que todo encaja, hace algo que define su inteligencia. No actúa de forma impulsiva. Miguel entiende que Ernesto de la Cruz es poderoso incluso en el mundo de los muertos, que tiene seguidores, recursos, influencia, que una acusación sin pruebas no sirve de nada. Así que busca la prueba, la encuentra y la expone de la manera más pública posible, en el momento exacto en que más personas están mirando. La caída de Ernesto de la Cruz no es solo una derrota, es un desmantelamiento completo de la mentira que había construido durante décadas. Y Miguel lo logra siendo paciente, siendo observador y entendiendo que la verdad, bien presentada en el momento correcto, es la herramienta más poderosa que existe. ¿Algo que no vi? Hay algo más que hace a Miguel extraordinariamente inteligente. Aprende a lo largo de la película que seguir tus sueños no significa ignorar a tu familia, que la música de Héctor, de donde vienen las canciones de su familia, siempre estuvo ahí, que la prohibición de la música era en realidad un grito de dolor disfrazado. Resuelve el misterio externo. Y también resuelve el misterio emocional de su familia. Eso requiere un nivel de inteligencia que va mucho más allá de lo táctico. Miguel encontró la verdad en el lugar donde nadie más pensó en buscarla. El siguiente personaje hizo algo todavía más difícil. Siguió funcionando con precisión absoluta en el momento en que todo lo que creía se derrumbaba frente a sus ojos. Ahora vamos a una heroína que muchos consideran secundaria en su propia película, pero que en realidad es el personaje más estratégicamente brillante de toda la franquicia de Los Increíbles. Helen Parr, Elastigirl. En la primera película, Helen es quien detecta la amenaza antes que nadie, cuando Bob empieza a comportarse de manera extraña, cuando los patrones no coinciden, cuando algo simplemente no encaja, es Helen quien lo nota, no de manera espectacular,
con la inteligencia silenciosa de alguien que ha aprendido a leer situaciones complejas. Pero es en Los Increíbles 2, donde Elastigirl brilla de manera absoluta. El Screenslaver es uno de los villanos más inteligentemente construidos de todo el universo Pixar. Opera desde la distancia. Usa la tecnología de hipnosis para controlar a otros, nunca exponiéndose directamente. Su poder no es físico, es informacional. Controla narrativas, controla mentes, controla la percepción pública de los superhéroes. Y tiene a Helen en la mira específicamente porque ella es la cara pública del movimiento para legalizar a los supers. La confrontación entre Elastigirl y el Screenslaver es fascinante porque es esencialmente una batalla de inteligencias. El Screenslaver planea con varias capas de profundidad. Cada trampa tiene una trampa dentro. Cada revelación está diseñada para desestabilizar. Helen lo sigue, paso a paso. No porque sea más rápida, sino porque es metódica. Y cuando finalmente descubre que el verdadero Screenslaver no es quien creía, que Evelyn Deavor ha estado usando la identidad del hipnotizador como escudo mientras manipulaba todo desde adentro. La película hace algo valioso. Helen no lo procesa inmediatamente como victoria, lo procesa como traición. Evelyn era alguien en quien confiaba, alguien que admiraba. Y sin embargo, Helen encuentra la manera de separar el dolor emocional de la necesidad táctica. Continúa, actúa. Esa capacidad de seguir funcionando con precisión mientras procesas algo emocionalmente devastador es uno de los marcadores más sofisticados de inteligencia bajo presión. El Screenslaver controlaba pantallas, controlaba mentes, controlaba cuerpos, pero no podía controlar a alguien que ya sabía exactamente quién era y qué defendía. Elastigirl gana porque tiene claridad de propósito. Y esa claridad es inatacable. Claridad de propósito. Eso es lo que no se puede hipnotizar, no se puede manipular, no se puede robar. Y el último personaje de esta lista lo lleva al extremo más filosófico que una película animada se ha atrevido a explorar. Porque este héroe no venció con un plan táctico, no venció con una trampa, no venció exponiendo una mentira, venció encontrando paz. Y ahora llegamos al momento que quizás nadie esperaba en esta lista. Po, el guerrero del dragón, el panda cocinero de Kung Fu Panda. Po es, en la superficie, el menos probable de los héroes. Es torpe, es glotón, es fanático de los guerreros que ahora debe superar en entrenamiento. Cuando el maestro Shifu lo mira por primera vez, no ve a un guerrero, ve a un desastre en dos patas. Tai Lung, el villano de la primera película, es exactamente lo opuesto. Es técnicamente perfecto, años de entrenamiento, domina cada estilo de Kung Fu, tiene una agilidad sobrehumana y una disciplina de acero. Y tiene algo más. Por fin, un digno oponente. Una convicción absoluta de que el pergamino del dragón le pertenece. Esa convicción es su perdición. Cuando Tai Lung finalmente abre el pergamino del dragón, el objeto por el que sacrificó todo y que lo motivó durante 20 años de prisión, encuentra que está en blanco. Y no entiende qué significa, o sí lo entiende, porque el secreto del pergamino del dragón es la idea más budista y filosóficamente densa que DreamWorks jamás puso en una película de animación. No hay secreto. El poder ya estaba en ti. Siempre estuvo en ti. Po pudo absorber esa lección porque tenía humildad, porque nunca asumió que merecía poder especial, porque su camino no fue de entitlement, sino de asombro genuino. Tai Lung era técnicamente superior, pero estaba psicológicamente cerrado. No podía recibir esa verdad porque habría destruido la narrativa completa de su vida. Po la recibió porque nunca construyó una narrativa de superioridad que proteger. Eso hace la batalla final tan poderosa. No es solo Kung Fu contra Kung Fu, es apertura contra rigidez, crecimiento contra certeza. Y en esa batalla, la apertura siempre gana. Pero la inteligencia de Po va más allá de la primera película. En Kung Fu Panda 2, enfrenta a Lord Shen, un villano que combina genialidad táctica con nihilismo absoluto. Shen inventó los cañones de fuego. Tiene un plan continental. Es implacable, frío, brillante. Y Po lo derrota encontrando paz interior. Eso suena simple. No lo es.
La paz interior que Po necesita implica confrontar el peor momento de su vida, el abandono de su madre biológica y la destrucción de su aldea. Implica soltar una pregunta que lo ha perseguido siempre. ¿Por qué lo dejaron? Y cuando Po encuentra esa paz, cuando acepta que el pasado ya ocurrió y que él puede elegir quién ser desde este momento, su capacidad táctica se transforma completamente. Desvía los cañones de Shen con control perfecto de su cuerpo y su mente. No por haber aprendido una técnica nueva, por haber resuelto algo interno que le impedía funcionar al máximo. Lord Shen perdió porque nunca resolvió su propio pasado. Vivió toda su vida en reacción a un trauma antiguo que no pudo soltar. Po ganó porque eligió deliberadamente soltar el suyo. Esa es quizás la forma más profunda de inteligencia que existe en estas películas, la que se dirige hacia adentro. Y por último, vamos por el más increíble de todos. Mr. Increíble. Durante gran parte de la película, parece que Síndrome tiene la victoria asegurada. Ha pasado años preparándose. Tiene una isla secreta, tecnología extremadamente avanzada, robots capaces de derrotar superhéroes y una fortuna prácticamente ilimitada. Cada paso de su plan está calculado para convertirlo en el héroe más famoso del mundo. Y por un momento parece que va a conseguirlo. Pero hay un problema. Síndrome está tan obsesionado con demostrar que es superior que deja de ver las fallas de su propio plan. Y ahí es donde Mr. Incredible lo supera. Lo más inteligente que hace Mr. Increíble no es derrotar físicamente al villano. Es darse cuenta de que el mayor enemigo de Síndrome es su propio ego. Durante toda la historia, Síndrome presume de su inteligencia, de sus inventos y de lo mucho que ha superado a los superhéroes tradicionales. Está convencido de que puede controlar cualquier situación gracias a su tecnología. Por eso nunca considera una posibilidad muy simple: que su propio robot pueda volverse contra él. Mr. Increíble comprende algo que Síndrome ignora. Una máquina diseñada para aprender y adaptarse eventualmente dejará de obedecer por completo. Y exactamente eso ocurre. El omnidroide comienza a actuar por su cuenta y se convierte en una amenaza incluso para su creador. De repente, el plan perfecto de Síndrome empieza a derrumbarse. Mientras el villano intenta resolver el caos que él mismo creó, Mr. Increíble y su familia aprovechan cada error. Al final, la derrota de Síndrome no ocurre porque alguien sea más fuerte. Ocurre porque el villano estaba tan seguro de su propia genialidad que nunca pensó que podía equivocarse. Algo une a todos estos personajes que acabamos de analizar: Woody, Shrek, Judy Hopps, Hippo, Miguel, Elastigirl, Po. Ninguno de ellos ganó por ser el más fuerte. Ninguno ganó por tener el mejor equipamiento, el mejor entrenamiento, los mejores recursos. Ganaron porque entendieron algo que sus villanos no podían o no querían entender. Lotso no podía imaginar que la lealtad fuera más fuerte que el miedo. Farquaad no podía imaginar que alguien que él despreciaba fuera capaz de planificación superior. Bellwether no podía imaginar que la misma herramienta que usó para manipular pudiera usarse en su contra. El Gran Furia Nocturna no podía imaginar que el vínculo pudiera reemplazar al control. Ernesto de la Cruz no podía imaginar que la verdad encontraría la manera de salir. El Screenslaver no podía imaginar que alguien con suficiente claridad de propósito sería inatacable. Tai Lung y Lord Shen no podían imaginar que la paz fuera más poderosa que la técnica. Todos los villanos tenían algo en común. Su inteligencia era poderosa pero cerrada, brillante pero rígida, calculadora pero incapaz de actualizar sus supuestos más fundamentales. Y los héroes tenían algo en común también. Aprendían, en tiempo real, con el costo que fuera necesario. Eso es lo que hace a estos momentos tan resonantes emocionalmente. No es solo que el bien gane, es que el bien gana de una manera que dice algo verdadero sobre cómo funciona la inteligencia real en el mundo real. La próxima vez que veas una de estas películas, presta atención al momento exacto en que el villano comete su error fatal. No suele ser al final, suele ser mucho antes. Suele ser en el instante en que decide que ya no necesita aprender nada nuevo, que ya tiene todo calculado, que el héroe no representa una amenaza real. Ese es el momento en que el héroe empieza a ganar. Y las mejores películas animadas de la historia, de Pixar, DreamWorks, Disney, todas ellas saben esto.
Por eso sus héroes más memorables no son los más poderosos, son los más curiosos, los más dispuestos a cambiar, los más capaces de ver lo que nadie más está viendo. Porque al final, en la animación como en la vida, la inteligencia más peligrosa no es la que calcula más rápido, es la que sigue aprendiendo cuando todos los demás ya dejaron de hacerlo.